¿Cómo estás, Solecita? Bienvenido. Muy buenos días, Luis Alberto, Alan, un gusto estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias, Luis Alberto. Saludos a todo el auditorio. Igualmente, a ver, ¿qué está pasando en el Congreso con la ley de protección animal? La oposición presentó una iniciativa para que se aprobara un año después. Sí, la oposición presentó ayer una iniciativa para cambiar el primero transitorio, que es básicamente que la entrada en vigor, en lugar de ser al siguiente día de la publicación en el boletín oficial, se hiciese un año después, lo que vendría a ser en septiembre del 2025, con lo cual la justificación, digamos, o la exposición de motivos venía o se explicaba para poder hacer todas estas adecuaciones que mencionaban. No hay que recordar que los mismos legisladores del oficialismo, Morena y aliados, han dicho que sí, que están de acuerdo en que se equivocaron. Fermín Trujillo lo dijo, cometimos un error, por lo que ayer me llamó mucho la atención el hecho de que ninguno de ellos se levantara a votar a favor de la urgente y obvia resolución. El dictamen pasó a comisiones en un contexto, Luis Alberto, auditorio, en el que las manifestaciones continúan. Algunos de los manifestantes ahí de la comunidad de los galleros, veterinarios, etcétera, les reclamaron y les dijeron que eran unos traidores, que ellos habían votado por ellos y que nadie les había costado pararse, mientras que ellos tenían más de un mes sin actividades, sin poder llevar, digamos, ingresos a sus casas, ¿no? Eso es básicamente el contexto en el que se da, y yo creo que esto lo podríamos ver de diferentes perspectivas. A mí me llamó mucho la atención, número uno, creo que el proceso legislativo estaba viciado desde el inicio, desde que se leyó el dictamen en el Pleno, nunca pasó a comisiones, no se revisó públicamente. Algunos legisladores dijeron y compartieron, tanto público como privado, que no habían leído la ley, que les pidieron que la votaran así, y a la hora de revisarla pues se dan cuenta que muchas de las cosas que vienen ahí pues no van con la idiosincrasia de lo que se vive en las zonas rurales de este estado. Simplemente vimos al secretario de Turismo en una cabalgata en Bavispe, donde claramente la ley dice que no puedes andar en el asfalto con caballos, y ahí estaban todos con caballos. Digo, si lo vemos, lo que marca la norma sería un delito, ¿me explico? O sea, que es algo que no va acorde a las costumbres que hay en el estado, y eso traspasa la segunda parte, que es la parte de los gallos. Y aquí yo quisiera poner quisiera que Alan hablara y entonces yo pongo el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, yo creo que sí hubo el proceso adecuado desde la iniciativa que se presenta. La legislatura pasada se pasa por todo el proceso legislativo, se hacen tres ejercicios, tres foros donde se escucha primordialmente al sector animalero, esta sociedad civil organizada que contribuye al tema, porque a ver, el tema toral de esto es la protección y bienestar animal, y sobre todo el tema de la gratuidad que se va a dar para la esterilización y el control de la población animal, que es un problema real. El tema de los gallos es una tendencia que viene, ya lo habíamos debatido aquí, en todas partes del mundo, de ir en contra del abuso animal. Ahí sí hay prohibiciones. Creo que también el hecho de que esté ahorita una manifestación en el Congreso pone a prueba, sí, nuestra clase política pone a prueba el legislativo, y creo que hay muchas lecciones que está dejando estas manifestaciones. Sin embargo, cuando Fermín Trujillo dice nos equivocamos, no es que reconozca que se equivocaron en la ley, sino se equivocaron a lo mejor en apresurar o mandar tan rápido en esta legislatura. Aunque no hubo un error en el tránsito legislativo, a lo mejor sí se tuvo que socializar en esta que se aprobó en esta legislatura. A ver, el debate, yo creo que es innegable que el origen o la esencia está perdida para los galleros. O sea, yo parto de ahí. Yo creo que se debe escuchar, sin embargo, el debate, ya lo hemos dicho, las peleas de gallos es abuso, es maltrato animal. Lo que pasó ayer, yo sí veo un acierto de la oposición en tratar de subir el tema y exponer de cierta forma a los Morenas y aliados, a los diputados de Morena y aliados. Sin embargo, no creo que era su deber levantarse a aceptar. Finalmente, son 6 meses los que todavía tiene de plazo para implementar todas las reglas secundarias y todavía esta normativa de sanciones que va a haber. No, cuando dices que hubo una cabalgata y que son delincuentes, no. A ver, no es un delito. Hay sanciones que deberían de aplicar. Sin embargo, nadie nos dice que la cabalgata que se hizo allá pues ya entra en esta ley, y si había o no un veterinario o
un permiso de sedes, que son las dos normas que pide pues esta nueva ley, ¿no? Entonces, creo que hay un tema muy polarizante, innecesariamente, creo yo, porque el tema de los gallos, independientemente de que el argumento principal sea tanto un tema económico como un tema cultural, creo que nada se debe anteponer ante garantizar la protección y el bienestar animal. Cuando dicen que se sienten traicionados por esos diputados, hay que recordar que la mayoría en el Congreso no solamente lo dijeron los galleros, lo dijeron más de 500,000 sonorenses que buscan y deben tener la voluntad de gobernar para todos, sí, pero para el bien común de todos. Y creo que en este tema sí, creo que la mayoría de los sonorenses podrían tener una opinión en contra, inclusive de estos galleros. No, yo no creo que las y los legisladores, sean de Morena, del PRI o de cualquier partido político, puedan renunciar a la responsabilidad que tienen de al menos revisar y leer cada una de las iniciativas que manda el Ejecutivo, porque el Poder Legislativo tiene que no solamente aceptar, y entiendo que si son mayoría y son un solo proyecto lo van a votar pues en fast track y van a tener la mayoría calificada, pero eso no implica que no tengan que hacer su trabajo, y su trabajo es leer las leyes, es revisar cada una del articulado, cómo va a afectar. No importa que hagas parlamentos abiertos, y a los parlamentos abiertos vas a invitar a gente que no está relacionada con el gremio. Pero déjame decirte algo en el tema de la protección animal. Yo no podría decir que estoy en contra de la protección animal. De lo que estoy en contra es de la doble moral. De eso sí estoy en contra, ¿sabes? Porque les voy a poner un ejemplo. ¿A qué te refieres? Les voy a hacer una analogía. A ver, de pronto hay un dicho que dice que la moral tiene valores estéticos. Si matas a una cucaracha eres un héroe, pero si matas a una mariposa eres un villano. Lo mismo sucede con la caza, con la cacería y con las carreras de caballos. Tienen un valor meramente económico, un sentido económico. Es decir, si matas a un borrego, y lo puede matar una persona que paga entre $50,000 y $70,000 por ir a la isla del Tiburón a cazar, eres un empresario, eres una persona que incentivas la economía y que estás fomentando el turismo. Pero si eres una persona de la prole, porque digámoslo así, las peleas de gallos están relacionadas con la raza, con otro nivel económico, entonces eres un criminal. Entonces, si tú peleas gallos, al final de cuentas ambos animales sufren, ambos pierden la vida, pero depende del sector económico al que pertenezcas, entonces ese es el valor que se le da. Cuando matas a un borrego cimarrón, a un venado, eres una persona que contribuye a la economía local y al turismo. Deporte cinegético. Al deporte cinegético. Sí. Pero si matas a veces una pelea de gallos, entonces eres un criminal que te regocijas con el sufrimiento. Entonces ahí está el valor, no es estético, pero es un valor económico. Se segrega el delito de acuerdo a la clase social a la que perteneces. Y ahí es donde yo creo que hay una incongruencia y hay una doble moral de las personas que apoyan a esta ley. Creo que, buen punto. A ver, yo creo que hay industrias evidentemente económicas que tienen regulación, que están permitidas, que son bien vistas, pero abrir el debate de este tema, pues que yo también podría meterme también en este tema y cuestionar ¿qué intereses hay detrás realmente de las peleas de gallos? Pero no solamente el dinero que invierten para crear un animal de estos y venderlo, sino cuánto dinero se apuesta en las peleas de gallos, porque no solamente es el populacho de mano a mano, cuánto se apuesta el que está enseguida de ti como las carreras de caballo, sino hay grandes cantidades de dinero que se apuestan en este tipo de peleas. ¿Quiénes son los que apuestan estas grandes cantidades de dinero en el redondel? ¿Ese sector económico es un giro negro o sí se fiscaliza? Preguntaría también si queremos abrir este debate, porque si es un sector económico debe regirse también en un régimen fiscal, obviamente, ¿no? No quiero amarrar navajas, como sí lo hacen los galleros cada vez que preparan a sus gallos, pero ¿qué valores realmente aportan en las peleas de gallo a la cultura, no? Porque apostar dinero para ver qué gallo mata sanguinariamente a otro, creo que genera más antivalores y promueve incluso adicciones como el tema de las apuestas, la ludopatía. Yo no satanizo a los galleros, ok, pongo estos temas sobre la mesa, pero tampoco creo que la ley de alguna forma criminalice. Creo que debe de haber una regulación, debe de haber progresismo en las leyes en las que se reforman en nuestra Constitución, y las corridas de toros y las peleas de perros y las peleas de gallo
es abuso y maltrato animal. Creo que ahí está el tema. Abrí el debate ya para, oye, pues comemos carne, hoy hay una industria ganadera. Bueno, pues ya eso es otro tema que creo que no viene al caso en lo que está pasando hoy en el Congreso del Estado. No, yo no creo que sea así, Alan. Me parece que si quieres, podríamos hablar de la regulación que deben de tener cada uno de los deportes en los que se apuestan. Las apuestas son legales en este país, apuestas en el box, apuestas en el fútbol, en el béisbol, en cualquier situación, en las carreras de caballos, tú vas y te sientas y cualquiera te apuesta desde lejos. Y es un uso y costumbre aquí de la región, sin que tenga que fiscalizarse necesariamente. Sin embargo, decir que por eso entonces está bien la ley es dejar de lado la parte principal. Si vamos a debatir este tema, a mí me gustaría que lo debatiéramos desde el planteamiento que hice. No porque sea mi planteamiento, sino porque es el planteamiento que en teoría... Es que tu planteamiento es que como no leyeron los diputados, pues de esta ley no debe de ir, pero la ley ya se aprobó y ya llevó un proceso legislativo correcto. ¿Sabes qué? De hecho, el hecho de que no lean los diputados debería ser suficiente para poder tumbar una ley e impugnarla. Pero es un debate de procesos legislativos, no del espíritu de esta ley, que es lo que estamos debatiendo hoy. Sí, claro. Una cosa es el proceso legislativo, por eso hice la diferenciación, y la otra es dije que lo que no estoy de acuerdo es con la doble moral que se maneja. Al final de cuentas, si el punto de esta ley es proteger el lenguaje incluyente, es proteger a los animales. Las dos son muertes, dices tú. Entonces, solamente lo quiero poner sobre la mesa y que nos vean también puedan hacer este ejercicio de reflexión. Entonces, la moral con la que yo digo que esto es correcto o la muerte de un animal representa protección o no protección, al final de cuentas, Alan, el hecho es el mismo. Se mata a un animal por diversión, se mata a un animal por, si le quieren llamar a ese tipo de diversión, un deporte cinegético. Al final de cuentas, se discrimina y se segrega por la clase social de aquellos que llevan a cabo ese tipo de actividades. Al final de cuentas, ¿sabes qué? Lo que pasa, así como el sistema de justicia de este país siempre son los más pobres o los más los que no tienen acceso a pagar justicia, los que están ahí. Lo mismo pasa con este tipo de leyes. Al final de cuentas, no deberíamos nada más cuestionarnos eso. ¿Quiénes están detrás de los galleros? Sería la misma lógica que yo preguntara quiénes están detrás de los diputados, que por un lado sí prohíben esta ley y por la otra les pasa de noche el tema de la cacería, ¿no? Bueno, la propuesta tú sabes que viene desde Palacio de Gobierno, ¿no? ¿Quién está detrás de esta iniciativa? Pues es una iniciativa mandada por el gobernador. Ahora, cuando metes el tema de la moral y tratar de llevar el terreno a las clases populares, a ver... realmente es populista. Porque es mentira que no tienes 50. ¿Tú crees que un gallero tiene $50,000, $70,000 para pagar por ir a cazar a la isla del Tiburón? No. ¿Quién tiene esa cantidad de dinero? Ángel, yo no digo eso. Yo digo que cuando metes el tema moral, precisamente queda borregos y marrones está bien. Y no lo debería de defender la protección animal, pero los gallos están mal. ¿Nos conducimos como sociedad por la moral o por las leyes, por la Constitución? Es por eso que se está legislando, para no caer en esta discrecionalidad de actuar por la moral o tener dobles morales. Alan, quítale la moral, es un sentido de lógica y de congruencia. Es tu principal. Es un sentido de lógica y de congruencia. Eso no se matan venados y se matan borregos y barrones. ¿Es legal o no es legal? Es legal. Es legal. Es por eso que hacemos estas normas legales para poder regirnos como sociedad y convivir. ¿Por qué no haces la misma legislación para otro tipo de actividades estás y les con todo cobras tu derecho de impuestos? presentarlo en el Congreso del Estado. Creo que sí tienes vocación legislativa, pero no creo que sea el debate ahora. Abrí el debate aquí, ¿qué es moralmente aceptado? Y no, aquí se está hablando de qué es lo legal o lo ilegal. Y creo que el tema del abuso, de maltrato, era un tema pendiente que tenían las agendas públicas aquí en México. Sí, sigue siendo pendiente, Alan. Y yo no estoy hablando de la moral, ni cuestiono la moral de las diputados, ni de nadie en este lugar, ni de nada. Sí, la doble moral estás cuestionando. De la incongruencia de las... Bueno, si le quieres quitar el tema de la moral, se lo quitamos. La incongruencia de los argumentos que se presentan. Porque por un lado dicen, estamos a favor de la protección de los animales, pero por el otro lado no presentan los otros argumentos y las otras actividades que también representan sufrimiento de los animales, pero que dejan una derrama económica enorme, y que quienes están en medio y detrás de todo ese sector económico son personas que tienen un alto ingreso de dinero. Entonces, haces esa diferenciación. Para mí sí es un tema de discriminación. Deja tú la moral. Es un tema de discriminar desde la parte normativa.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, interesante punto de vista. Yo creo que esa es otra ley. Lo que se aborda aquí son muchas cosas. Bueno, entonces yo me imagino que los borregos y marrones no son animales. No, sí son animales, pero lo que se está legislando aquí es prácticamente un tema están en el territorio sonorense, animales, ¿no? de compañía, y estos animales que usan para tema de carga o vida rural, ¿no? Que también es un tema importante en este tema. Lo que causa mayor polémica es la prohibición de las peleas de gallo. Creo que el debate es claro, la ley no se consulta, dicen los abogados, pero si se consultara, yo quisiera saber, conocer la opinión de las nuevas generaciones y de la sociedad en general. Hemos evolucionado, creo que podemos dar el paso y esta es una oportunidad. Si se cumplió o no con los estándares morales o el proceso legislativo, pues ya será cuestión de que los diputados actúen en consecuencia y escuchen, porque creo que esta es la lección principal que está dejando estas manifestaciones. El Congreso del Estado debe abrir sus puertas, debe tumbar sus muros. Están obligados a abrir para sus puertas escuchar y a no simular a todos. Los parlamentos que se hicieron. No deberían. No fueron Tienen que hacerlo por ley. Y si no lo hacen, las iniciativas no se pueden involucraron impugnar tal vez y caer. a todos los sectores, pero se hicieron los foros y fueron a escuchar a los animaleros. Conclusión, cerramos. Sol Ángel. Bueno, yo creo que debe haber congruencia no solamente en el hecho de la argumentación de la ley. A ver, ellos mismos ya lo aceptaron que se equivocaron. Saben que no escucharon a las personas que tendrían que haber, que serían totalmente afectadas con esta ley. Más allá de que estemos a favor o en contra, yo estoy en contra de que se lastime a los animales, pero también estoy en contra de que las leyes no tengan congruencia y no vayan acorde con la realidad en la que vivimos. Yo creo que es importante que el Congreso del Estado, cuando realice los parlamentos abiertos, vayan más allá de solamente simular este tipo de parlamentos y que cuando llegue una ley que manda el Ejecutivo estatal, no renuncien a su trabajo principal, que es por el que se les paga y es por lo que representan, que es leer cada articulado, que no le dejen el trabajo a sus asesores, que lean cada uno de los artículos que ahí vienen y que puedan, en la manera de lo posible, también decir soluciones. ¿Cómo es posible que un legislador, con todas las experiencias que tenemos ahí y que yo no los critico y no dudo de su capacidad, no tengan la visión de poder decir esto va a ser un tema político, esto le va a afectar, señor gobernador? También es su trabajo. Y no lo puedo creer que renuncien incluso a eso, que no le pueden decir al Ejecutivo o al enlace que tienen de por medio. Esto nos puede traer una crisis política porque afecta esto y esto. Hay que preverlo. Esto no debería estar pasando. Si está pasando es porque alguien no hizo su trabajo y no lo hizo bien. Bueno, yo creo que el proceso legislativo está en una etapa donde se está perfeccionando. Creo que el Parlamento abierto es un ejercicio que se debe de quedar y debe de involucrar todas las voces. Creo que el proceso legislativo en sí de esta ley se llevó a cabo. Sin embargo, esta nueva legislatura, creo que el 12 de septiembre, junto con el tema del Poder Judicial, creo que era innecesario. Creo que se pudieron haber esperados. En eso reconozco también que la apertura que han tenido los diputados, pero no por eso iban a levantarse el día de ayer a votar a favor de lo que propone la oposición, porque sería darles la razón de algo que todavía está en veremos, porque son 6 meses para socializar este tema, para sentarse con los galleros. Entiendo que viene una manifestación grande también en los próximos días, entonces sin duda tendrán que hacer lo conveniente el secretario de Gobierno o quien tenga que atender este tema. Y concluyo esta participación con el mismo conclusión de las veces pasadas. Ningún recoveco legislativo, ningún argumento de cultura y ahora ninguna cuestión moral deben de ponerse a la protección y bienestar de los animales. Ya nos vamos. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Comparte esta transmisión de 7 a 9 de la mañana en vivo. Nos escucha de lunes a viernes. Gracias. Nos vemos mañana y el próximo miércoles. Alto Porto.